comienza un podcast. Vamos todos moviendo esas cabezas melenudas. Sus majestades Metallica. Y así comienza un podcast lleno de energía para alegrarte la mañana y para comenzar con más energía, con más cosas, pero en un cambio de ritmo. Os voy a dejar con una melodía que yo sé que os gusta mucho, que se llama Internal Flight, que hay algún seguidor de Vidas en Red que me ha dicho: Converso, ¿cuál es la melodía que suena mientras tú estás hablando? Se la he pasado y dice que está encantado, que está obsesionado, igual que yo. Me parece una melodía muy agradable para desarrollar un tema, con música tranquila, con música relajante. Qué cambio, qué contraste. Pues yo estaba escuchando al señor Andrés Ramos, porque no sé si lo sabéis, si alguno ha estado fuera de lo que es internet o de lo que son los círculos de este grupo de amigos que hemos ido formando con mucho tiempo y con mucho cariño, porque no solo hay, en este país, en esta república, este mundo internautico, pues hay varios países. Está, por supuesto, la nación soberana de Vidas en Red, nuestra isla. Una pequeña isla tropical que es el paraíso de los hackers, de los anarcocapitalistas, de los piratas, de los libertarios y de los soñadores. Ahí está, pues, alguien que entra y sale, que es el poeta del cyberpunk, y otros muchos amigos muy queridos, que sigue, que tiene su radio, está Radio Exterior de España, pues está la emisora de Vidas en Red. También tiene su biblioteca fundacional con una serie de documentos en texto y en audio que son los pilares de nuestra nación. Son, por decirlo de alguna manera, el equivalente a la Carta Magna de los Estados Unidos. Pues ahí tenéis en vidasenred.com, que es prácticamente pues todo lo que es el archivo histórico de Vidas en Red, con décadas, o por lo menos más de una década, y vamos camino de las 2 décadas de Vidas en Red, y además pues una serie de documentos que son fundamentales, podcasts muy queridos por los isleños y demás. Pero luego hay otras naciones. Está pues un pequeño país, una especie de Andorra, que es Calzoncillos Bolongo, ahora llamada así por su interesante dictador, que es el señor Rupert Dax, a quien mandamos un saludo y a quien deseamos mejoría a todos los niveles. Por cierto, ahora te voy a escribir, que no te he escrito, preguntándome qué tal van esos asuntos. Y tenemos una nación muy pujante, una nación que ha sobrepasado Vidas en Red, y lo digo con alegría, que es Cacharreo Geek. Cacharreo Geek ha sido el Bitcoin de las naciones emergentes, porque en muy poco tiempo se ha construido una comunidad, y se ha construido una comunidad bajo el amparo y el cariño y la dedicación del señor Andrés Ramos, que además se ha rodeado de un grupo de gente fantástica que lo aprecia un montón, entre los cuales me encuentro yo, que el otro día pues tuvimos a bien pues celebrar su cumpleaños en directo, dándole una sorpresa. Y si queréis escuchar el último audio de Andrés Ramos en Cacharreo Geek, pues ahí el hombre pues cuenta cómo lo ha vivido, y es muy interesante, ¿no? No es la única nación, hay muchas otras comunidades. Yo no quiero llamarle comunidades, yo quiero llamarle países, porque somos países, somos repúblicas. En el caso de Vidas en Red, pues es una república no democrática, una república tiranizada por un benévolo dictador, que es Converso, con lugartenientes, un ministro plenipotenciario, que es el señor Ángel, y otros buenos amigos que forman parte de ella.
Por cierto, ahora estaba yo escuchando mi propia radio. Esto es un acto de autosatisfacción totalmente indecente. Y estaba escuchando la radio de Vidas en Red en ceno.fm/Vidas en Red, porque mira tú por dónde, grabé hace tiempo con el señor Arcais un podcast hablando de la novela Armada. Y bueno, Arcais es un tipo interesantísimo, es un tipo que es lector, un tipo genial para friquear y para tener conversaciones de ese tipo. Así que estoy pensando que le voy a escribir, fíjate, lo estoy grabando antes de decírselo a él, pero bueno, así son las cosas. Para que cuando salga Ready Player 2, leernos la novela y grabar un especial pues comentando la novela con el señor Arcais, porque cuando comentamos Armada ese podcast fue fabuloso. Si os interesa escuchar en Vidas en Red la revisión de la novela Armada, decídmelo y lo pongo en el feed de Spreaker. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Quiero hablar de criptoinversiones, que este es el título del podcast de hoy, criptoinversiones. Ya he hablado algo, y es que cuando sale un directo como el del señor Andrés Ramos y el del señor Sergio, Libertad y Bitcoin, pues las consecuencias duran mucho tiempo. Hemos hablado de Xeon, de Kit Xeon, y esto fue uno de los movimientos impulsados por el señor Andrés Ramos y Cacharreo Geek. Y el tema de criptomonedas e inversiones a mí es algo que siempre me ha llamado la atención. También digo con tristeza, ojalá hubiera empezado antes a invertir. Ojalá hubiera empezado antes a invertir. Si bien es cierto que mi padre siempre me decía, Converso 72 de Vidas en Red, antes de que yo tuviera Vidas en Red, mi padre me llamaba así, qué cosa. Me decía, plan de pensiones, hazte un plan de pensiones. Y bueno, empecé pronto a hacerme un plan de pensiones y ahí lo tengo. Que por cierto, ahora va fatal, pero claro, como todo ha caído, también es el momento de ir metiendo y haciendo aportaciones. Los estadounidenses que viven en otro mundo diferente al nuestro, aunque nos hemos criado viendo sus películas, en realidad viven en un mundo completamente diferente al nuestro. Su nivel de vida es diferente, sus problemas y sus oportunidades son diferentes, el tipo de sociedad es diferente, y ellos sí tienen la cultura de invertir. Ellos no tienen la cultura de un estado protector, de seguros de desempleo, sanidad pública, esas cosas ellos no las tienen, así que desde jóvenes están muy mentalizados, muchos de ellos, no todos, de que tienen que ir ahorrando y que tienen que ir invirtiendo. Tienen que ir ahorrando e invirtiendo para la universidad o para la jubilación. Y eso es cierto que tienen más dinero, que disponen de más efectivo. Y claro, si tienen más dinero, pues puedes invertir más dinero. Pero en sí ya no es solo el hecho de que tengan un nivel de vida superior. Porque algún no inversor dirá, ya, Converso, pero es que esta gente tiene más pasta. Bueno, tienen más pasta, pueden invertir más y pueden ahorrar más. Los que tenemos menos pasta podemos invertir menos y ahorrar menos. Pero la pregunta es, ¿tú estás invirtiendo? ¿Tú estás ahorrando? Yo empecé tarde, porque hay una cosa fundamental, y es que cuanto antes comience, mejor. Porque el tiempo juega a tu favor. Hay una serie de novelas de Joe Haldeman que os recomiendo. Son unas novelas de ciencia ficción, Guerra Interminable, Paz Interminable. Son unas novelas fantásticas que tratan mucho un tema recurrente en la ciencia ficción, que es el viaje relativista. El viaje relativista supone que cuando tú viajas a velocidades cercanas o superiores a la luz, el tiempo del viajero es diferente al tiempo de un observador terreno. Con lo cual, alguien que va a la velocidad de la luz y vuelve, pueden pasar muchos años. Aunque ambos tengan la misma edad la misma edad objetiva, para el observador terrícola, el viajero a lo mejor habrá vuelto en 10 años y a lo mejor han pasado instantes para él. Este concepto de viaje relativista se junta con las inversiones.
Y hay gente, los protagonistas de Guerra Interminable y Paz Interminable, pues les ocurre que en inversiones y que claro, con el paso, con los viajes relativistas, pues gana muchísimo dinero. Y creo que en el juego de Ender y las novelas sucesivas también se trata de ese tema. Claro, estas novelas las escriben estadounidenses, que saben que el tiempo juega a favor del inversor y saben que X euros o X créditos invertidos en Weyland Yutani 200 años después van a valer mucho más en términos generales, Yo no es que tenga un capital, de hecho si me comparo con otra gente estoy lejos de tener un capital, pero sí he ido a empezar a meter inversiones y estoy intentando diversificar. Ahora mismo mi cesta de inversiones está compuesta por un plan de pensiones, por unos mínimos paquetes de acciones que por cierto van fatal, espero que algún día me den una alegría, por un fondo, por un ETF, que es una inversión en un índice, es decir, hay gente que invierte en una cesta de acciones que pueden ser de renta variable, de renta fija, o puedes invertir en un índice bursátil, por ejemplo el SP500, el IBEX, el Dow Jones o el de las tecnológicas. Que por cierto, esa inversión que tengo en el ETF sí que va muy bien, pero cuando digo muy bien es porcentualmente muy bien. Lo que pasa es que si tuviera 1 millón de euros estaría loco de contento, pero no tengo 1 millón de euros invertido, ni mucho menos. Y ahora llegan las criptoinversiones. Es decir, invertir en criptomonedas. Cuando yo hablo con mi padre de esto, pues claro, mi padre es otra generación y realmente no entiende muy bien cómo funcionan las criptomonedas, y si os digo la verdad, yo mismo tampoco soy muy capaz de explicar bien qué es una criptomoneda. Manejo unos conceptos muy básicos, pero aún así es difícil de entender el valor de una criptomoneda. En el pasado yo metí dinero siguiendo el consejo de Zordor en una criptomoneda y me fue muy bien. Me dijo, Converso, mete dinero en, creo que fue Litecoin. Y oye, muy bien. ¿Pero qué ocurrió? Que a ver, si yo pudiera comunicarme con mi yo del pasado, diría, Converso, te vas y pides un préstamo. Un préstamo y pides 50.000 euros. Lo metes, lo inviertes y en 1 mes, 2 meses, 3 meses lo sacas. Y luego me das las gracias. Pero eso es una temeridad. Eso es una locura. Como dice mi hermano Ricardo, que tiene un blog que se llama Independencia Financiera, os voy a recomendar el blog de Ricardo, que no lo tengo en este momento, así que me va a matar, porque además él sí me escucha, pero luego, si no, en las notas del podcast lo pongo. Tengo un hermano que está muy metido en esa cultura financiera y él tiene un plan. Él tiene un plan para retirarse, para jubilarse. Y pues él me ha enseñado muchísimo. Estoy buscando en WhatsApp a ver si tengo el blog que me saliera por aquí. Él me ha enseñado muchísimo de inversiones y el otro día me dijo una cosa muy sabia que le hice caso, ¿no? Hablando de inversiones, de acciones, de tal, y me dijo, mira, no metas lo que no te gastarías, no metas más de lo que te hubieras gastado en lotería. Y estábamos hablando, pues yo no sé si estábamos hablando de acciones, de inversiones o de qué, ¿no? Ah, bueno, le pregunté por la plata, por las inversiones en plata. Independencia financiera. A ver si me lo busca WhatsApp. ¿Qué motor de búsqueda tan penoso tiene WhatsApp? Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Yo sé que... Mirad, el blog de mi hermano se llama Independencia Financiera 2017.wordpress.com. Independencia Financiera 2017.wordpress.com. Y ahí tiene artículos muy bien escritos
sobre la independencia financiera y él tiene contactos también. Pues bueno, vamos a quedarnos con la idea de, en vez de gastarte el dinero en lotería, que eso es tirar el dinero, mételo como inversiones. Ya que te gusta el juego, ya que te gusta tirar el dinero, pues mételo en un producto que te va a dar bastantes más posibilidades de recuperarlo. Yo tengo un amigo que es profesor universitario de matemáticas con la especialidad de estadística. Y el otro día le pregunté, oye, ¿en tu departamento tú tienes compañeros que juegan a la lotería? Y me dice, sí, converso, sí. Y además les pregunto, ¿pero qué hacéis comprando lotería? O sea, sabéis perfectamente las ultra remotas posibilidades. Es más fácil tener un accidente en la ducha, es más fácil tener un aneurisma. O sea, ¿qué hacéis? Que te caiga un rayo, ¿qué hacéis metiendo dinero en lotería? Y aún así hay gente que digamos que la cabeza y el corazón pues no le funcionan a la vez. A la mayoría de nosotros la cabeza y el corazón no nos funcionan a la vez. Así que si tú eres de comprar lotería, yo te recomiendo que ese dinerito lo metas. ¿Que quieres jugar porque te apetece jugar? A mí el concepto del juego me parece muy peligroso porque creo que es muy adictivo. Y de hecho estoy bastante en contra de la invasión de publicidad que hay en los medios, que está destrozando las vidas de mucha gente. Pero podríamos transformar ese concepto de juego, que es la ruina, con el concepto de inversiones, que además crea riqueza, porque la inversión crea en sí riqueza. Y aquí tenemos las criptoinversiones. Y antes tengo que hacer un pequeño, como dicen en el mundo de la informática, un disclaimer, un pliego de descargo. Yo no soy un experto, así que mucho cuidado con hacerme caso. Si las inversiones normales son una apuesta de alto riesgo, las criptomonedas ni te digo. No están reguladas. No hay un banco central, no hay fondo de garantías. Pueden aparecer y pueden desaparecer. Bueno, alguno me dirá, también hay acciones que si las pierdes, las perdiste. De hecho, yo he hecho algunas apuestas muy arriesgadas que si me hubieran salido bien, chachi piruli, pero me han salido mal. Pero yo tengo lo que estoy haciendo, y hablando con el señor Andrés Ramos, estamos los dos, cada uno por su lado, reuniendo información. Y aprendiendo lo que podamos. Y yo ya he empezado a meter dinero. He empezado con la plataforma Binance. De hecho, en las notas del podcast os voy a poner un enlace de afiliado que a ti te va a beneficiar y a mí me va a beneficiar. Yo tenía varios brokers, como Coinbase y otros. Pero Sergio, el invitado de Cacharreo Geek, recomendó Binance y estoy muy contento de seguir la recomendación de Sergio. Así que entra en las notas del podcast y sigue mi enlace de afiliado de Binance para que tanto tú como yo podamos beneficiarnos del alta. Aparte, otra cosa que tiene Binance es que puedes tener una tarjeta Visa, tío, y hacer pagos en criptomonedas. Eso está genial porque tú has metido 1.000 euros en criptomonedas, ¿no? Imagínate que ahora eso te ha ido bien y pues te lo quieres gastar, quieres salir una noche a cenar, pero no quieres palmar comisiones. Pues bueno, con la tarjeta puedes sacar dinero de ahí. Eso es genial. Me recuerda a algunos relatos que he escrito en el año de la pandemia, volumen 2 de Vidas en Red, y esto es obviamente publicidad. Yo creo que es interesante invertir en algunas criptomonedas. Hay algunas, yo acabo de asomarme a un mundo que me da vueltas la cabeza, ¿no? Escuchaba a Sergio hablar y me daban ganas de ponerlo en pausa para tomar notas. Pero creo que el tiempo juega a favor de ciertas criptomonedas, en términos generales. Creo que el Bitcoin es un estándar. Esto es una suposición. Puedo estar equivocado, pero creo que el Bitcoin es ya un estándar. Creo además que el Bitcoin tiene el respaldo de muchísima gente. Y yo creo que a medio y largo plazo el Bitcoin se va a comer al dinero fiat. Y que llegará el momento en el que cuando se deje de producir Bitcoins
yo creo que aún así seguirá subiendo de valor. Y esto es una opinión muy personal. Hay una noticia que ha salido hace poquito, la estoy leyendo del economista.es, donde dice que pues Tesla hizo una inversión en bitcoins y ha ganado en un mes más dinero que en los 12 años que lleva produciendo coches. Esto es una noticia muy interesante. Sabéis que el Bitcoin ha tenido una subida interesante, que ha tenido máximos históricos. Obviamente la inversión de Tesla, la inversión monumental de dinero de Tesla, ha hecho que Bitcoin suba de valor, porque esto es oferta y demanda. Y esto ha sido muy beneficioso para él. ¿Lo han hecho sin querer? No, obviamente no. Pero Tesla, que es una empresa que tuvo pérdidas, ahora le va bien, pero que su valor de bolsa es un poquito irreal. Pues tuvo una inversión y le ha ido muy bien. Y yo pienso, ¿habrá más empresas tomando notas? Sí. Y bancos. Y esto es una cuestión también de confianza. En el momento que el mundo de los negocios empiece a mirar a los bitcoins como valores más seguros, esto va a despegar aún más. En Venezuela, el bitcoin fue un refugio frente al desastre del Bolívar, el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano y todos los desmanes de ese gobierno criminal que tanto admira nuestro vicepresidente. Esto, y cierro paréntesis, no voy a seguir por el tema. Pero ¿y el euro? Con un Banco Central Europeo emitiendo pasta, que hoy día emitir dinero es imprimir, o sea, sacar números en una pantalla. Como decía Sergio, el Bitcoin está respaldado por algo que se ha producido. Pero el euro, ¿en base a qué está respaldado? ¿A la confianza? ¿A los bancos centrales? ¿El dólar? Así que mi consejo, amigo, y no soy un experto, así que cuidado con lo que haces porque lo haces bajo tu responsabilidad. Yo soy un tío con un micrófono, con un sueldo, un trabajo, con unas deudas, una hipoteca, y que es mi deuda principal, y unos ahorros que no son gran cosa. Mete dinero en la hucha de las inversiones. Quizá mete dinero, como decía mi hermano Ricardo de Independencia Financiera 2017.wordpress.com, mete el dinero que estarías dispuesto a perder en lotería. A lo mejor alguno diría, bueno, es que yo a lo mejor meto 30 euros al año. Pues tío, esos 30 euros que metes al año, o esos 20 euros que metes al año, en vez de tirarlos por el retrete de la lotería, mételos en una inversión, que puedes hacerlo. Mete dinero en la hucha de las inversiones, también con esa actitud de decir, dinero del que me puedo olvidar, a fondo perdido. Y a lo mejor cuando te jubiles te llevas una alegría, o a lo mejor tus hijos se llevan una alegría. O lo mismo las monedas de mentira, el dólar, el euro, se van al guano y las criptomonedas sí que valen dinero, o las inversiones. En cualquier caso, hay un consejo final que tengo que dar que no tiene nada que ver con todo esto. Pues estoy aquí hablando de dinero y de ganar, y a lo mejor algunos se os están poniendo los ojos como bolillas. Las cosas se están poniendo feas, y hay otro dinero que podemos invertir con mucha más sensatez. Y esa inversión es invertir dinero en los demás. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto, y estos son principios míos, valores míos, que si queréis podéis compartir o no.
mires donde mires, vas a encontrar necesidad a tu alrededor. Mires donde mires. Yo pertenezco a una comunidad de personas, donde intentamos ayudarnos unos a otros. Pues sí, siempre empezamos, la ayuda empieza por tu propia familia, luego por tu otro círculo más cercano, en nuestro caso la iglesia, la comunidad cristiana, y luego el mundo entero. Hemos tenido que aumentar el presupuesto que tenemos como iglesia para ayuda social. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está pasando muy mal. Y hablamos desde ayudas alimentarias. A ver, no me las estoy dando de listo. Yo sé que Cáritas, que son católicos, están haciendo un trabajo igual y seguramente mejor que el que nosotros hacemos. Y que hay muchísima gente por ahí muy desprendida que está dando pasta para comedores sociales, etcétera. Y aunque esto os parezca un poco raro, esto es otra forma de inversión. Lo digo de otra manera. Yo me imagino que todos los nietos adoran a sus abuelos. Yo solo conocí a uno de mis dos abuelos con el que tenía, pues como muchos nietos, una relación muy especial. Con el tiempo, la relación con mi abuelo, aunque él ya falleció, pues no ha perdido ni un solo momento de cariño y de afecto. Para mí mi abuelo es un ejemplo de muchas cosas y yo vi muchas cosas de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que era un empresario. Él ganó dinero y se arruinó varias veces. Pero hubo algo que fue una constante en su vida. Creo que no conozco a una persona más generosa, más dadivosa. Yo recuerdo estar de niño, y os comento, esto es una anécdota. Recuerdo estar en el pueblo donde nos íbamos de verano y mi abuelo paró a echar gasolina. En el coche estábamos mi abuela, mi abuelo y yo. En el momento que paramos a echar gasolina, pues salió una señora sordomuda, una señora mayor, una señora pobre, que mi abuelo conocía. Porque mi abuelo en ese pueblo pasó muchísimos años. Se saludaron afectuosamente y luego mi abuelo se metió la mano en el bolsillo y sacó un dineral. O sea, eso fue en pesetas y me acuerdo que en ese momento fue, pues no sé, a lo mejor el equivalente a 200 euros de hoy en día. Era mucho dinero. Seguramente cualquiera de nosotros, si hubiéramos tenido un gesto con esa mujer, le hubiéramos dado 5 euros, 10 euros, a lo mejor uno muy generoso 20 euros. Pero no esa cantidad de dinero. Ese gesto, esta historia es una historia que ejemplifica una constante en la vida de mi abuelo, y es que pasó por la vida ayudando a mucha gente. Mi abuelo vivió la guerra civil, vivió la posguerra. Mi abuelo levantó negocios y utilizó los negocios para ayudar, para dar trabajo a mucha gente. Incluso estuvo ayudando a algunos tipos de la CNT que luego los falangistas pillaron y querían matar, y mi abuelo intervino por ellos para salvarle la vida, aunque mi abuelo vistió el uniforme de nacional. Con esto no estoy diciendo que los nacionales eran mejor que los otros, porque en ese rollo no entro. Se hicieron atrocidades en ambos bandos. Mi abuelo, a Dios gracias, estuvo lejos del frente, muy lejos del frente, y no tuvo que sufrir cosas que otros sufrieron. Y mi abuelo, hace poco, un historiador del pueblo de donde era mi abuelo, pues habló de la historia del pueblo, hizo varias referencias a mi abuelo y de que era conocido por su generosidad, ¿no? Mi abuelo decía que había gente que era tan pobre que no tenía ni siquiera a quién pedirle dinero. Y esto me recuerda a algo que enseña la Biblia, ¿no? Hay una palabra en hebreo y en griego que son pobres que no tienen ni siquiera el sustento del día de hoy. Es decir, que son pobres de solemnidad. Había varios tipos de pobres, que no llega a fin de mes, pero está el pobre que si hoy no come se muere. Era un concepto hebreo. Amigos estudiosos de la Biblia, esto es una clase de Biblia,
gratuita y sin venir a cuento. Y mi abuelo también decía que lo del 100 por 1, eso que dice Jesús en el Nuevo Testamento, de que se te devolverá el 100 por 1, que en realidad era mucho más, y que él había experimentado en su vida que el bien que había hecho pues le había sido devuelto. Yo creo que sí, no necesariamente económicamente, sino en muchos otros sentidos. Y creo que estamos entrando en una situación donde todo el bien que podamos hacer es poco. Y eso también es una inversión. Invertir en ayudar a otros no solo te deja una herencia. Tus hijos, si tienes la suerte de tener hijos, yo no los tengo, tus hijos van a aprender lecciones que van a hacer de ellos mejores personas. El mundo se va a ver beneficiado de tu generosidad. Y yo, como creyente que soy, creo que hay leyes que rigen el universo y creo que hay un legislador que rige este universo, que es Dios. Y Él ha establecido leyes que vienen escritas, no voy a dar citas bíblicas ni nada, pero en el libro de Proverbios, que es un libro muy interesante que os recomiendo que leáis, es uno de los 66 libros de la Biblia, dice que el que da al pobre presta a Dios. Es decir, el que da al pobre, el que ayuda económicamente o como sea al pobre, en realidad está haciéndole un préstamo a Dios. Y que Dios no es deudor de nadie. O por decirlo como en Juego de Tronos, ¿no? Cuando dice un Lannister siempre paga sus deudas. Pues Dios siempre paga sus deudas. Así que también te digo, si tienes que escoger entre invertir para ti mismo y ayudar a otro, pues siempre va a ser mucho más satisfactorio y mucho más beneficioso ayudar a alguien que lo necesita. No quiero que esto sea una moralina, pero creo que este mundo necesita de más acciones como la que os comento. Os deseo un fantástico día.